Navidad, paganismo o realidad. Sabe que hay mucha controversia sobre la Navidad. Hoy en día usted puede entrar a internet y darse cuenta que hay mucha gente que está a favor de celebrar Navidad y hay gente que está sumamente en contra de celebrar Navidad. Esta celebración, hermanos, escuche bien por favor, tiene a la iglesia dividida a nivel mundial. Hay ciudades, hay lugares donde sí se logra celebrar o se celebra y hay lugares donde no. Pero no solamente tiene a la iglesia dividida, aún más en lo íntimo, tiene inclusive a familias divididas. Créalo o no, hay familias que parte de la familia en estos días se ponen de fiesta, hacen champurrado, hacen buñuelos, preparan una rica cena, tamales, piñatas, ponche, romeritos, bacalao. Y la otra mitad, estos días se ponen así un poco huraños y dicen: no, nosotros no participamos de esas cosas porque eso es paganismo, eso es sincretismo. Así que se divide la iglesia y se divide la familia. Así que surge una pregunta: ¿se debe celebrar o no Navidad? ¿Usted qué piensa? No me conteste, solamente piénselo. ¿Se deberá celebrar Navidad, sí o no? ¿Estará bien que los cristianos hagamos, por ejemplo, un programa como el que acabamos de hacer, donde vienen los niños y cantan que ha nacido el Salvador, donde vienen los jóvenes y adoran juntamente al Señor con nosotros, diciendo Hosana al Rey de Salvación, donde escuchamos a un joven como Miguel venir y traer una declaración muy hermosa sobre que Dios necesita manifestarse aún en medio de la incomodidad? ¿A cuánto les gustó ese mensaje? Amén. ¿Será entonces que podemos nosotros celebrar Navidad? ¿Por qué el mundo está dividido entonces? ¿Por qué las familias están divididas? Y verdad, cuando yo digo familias, probablemente me estoy refiriendo a alguna de las familias que están aquí en esta tarde, o alguna de las familias que van a escuchar este mensaje después, quizá en internet, ¿verdad? Hay familias divididas. Hay familias que no quieren inclusive ni entrar a un intercambio de regalos entre familia. ¿Sí? Estábamos haciendo un intercambio de familia, no de familias. Sería bueno a veces, ¿verdad? Como un muchacho que puso por ahí: cambio a mis 2 hermanos por el nuevo iPhone. O a lo mejor alguien quiere cambiar al esposo, ¿verdad?, por la nueva iPad, qué sé yo. Pero no es intercambio de familias, intercambio de regalos. Normalmente se hace el intercambio de regalos en esta época, y a veces los grupos de jóvenes o a veces las familias, ¿por qué no decirlo?, comienzan a ponerse de acuerdo para regalarse algo pequeño. No estamos hablando de regalarnos autos, ni joya, ni nada. Simplemente algo pequeño. A veces unos calcetines, a veces un perfume, qué sé yo, dependiendo la economía, dependiendo la bolsita como la tengamos. Recientemente me estaban invitando parte de la familia nuestra a participar en un intercambio entre la familia. Y resulta de ser que nuestra familia misma tenemos esta división. Gente de nuestra familia que dice: no celebramos nada. Y gente como nosotros
que celebramos, comemos, festejamos, recibimos regalos, y si nos quieren dar regalos que nos den más. Pero hay gente que dice no. Y entonces uno de los miembros de la familia, y estoy hablando de la familia externa, me refiero a hermanos, me refiero a cuñados, a cuñadas, no me estoy refiriendo a mi hijo y a mi hija o a mi esposa. Uno de ellos dijo: no, a mí no me cuenten en eso, yo no quiero ser partícipe, ¿verdad? ¿Por qué no decirlo? No lo dijo en estas palabras, pero nos lo dio a entender. No quiero ser partícipe de esas paganidades. Entonces, ¿sabe qué? Pues lo dejamos afuera. Y es triste que algo así pueda dividirnos y pueda separarnos. Yo me pregunto qué va a hacer toda esa gente cuando todos estemos tomando ponche, cuando estemos comiendo romeritos, cuando estemos comiendo bacalao. ¿Qué va a hacer esa gente? ¿Ah? ¿Qué harán? Yo no sé. Pero le quiero, hermanos, enseñar algunas cosas, ¿verdad? Porque algunos dicen que no se debe celebrar esto porque es una fiesta o celebración pagana. Escuche por favor, porque voy a poner algunas de los argumentos que usted va a encontrar en internet. La verdad, dormí pocas horas en esta madrugada tratando de sintetizar esto lo más que pude, porque hay tantas creencias, hay tanto argumento en internet a favor y en contra de la Navidad, que la verdad estaría bien hacer un seminario de 2 o 3 días para que todos entendamos si está bien o no celebrar Navidad. Pero uno de esos argumentos es que Navidad es una fiesta pagana, llena de sincretismo, llena de paganismo. Y cuando hablo de la palabra sincretismo, estamos hablando de la mezcla de creencias, de la mezcla de rituales de una religión con otra, de una creencia con otra. Entonces, sincretismo viene a ser eso precisamente, una mezcla de creencias. Otros dicen, por ejemplo, que no se debe celebrar Navidad. Oiga esto, este argumento lo ha escuchado. No debes de celebrar Navidad porque el arbolito es del diablo. ¿Cuántos ya tienen su arbolito del diablo en casa? Paganos. Yo me incluyo porque tengo mi árbol en casa. Mi esposa ya quiere poner uno más grande. Y ayer o el día sábado le acaban de regalar otro. Así que tenemos 2 adentro. Y tenemos no sé cuántos afuera, muchos árboles. Tenemos demasiados. Necesitaría cortar a todos esos árboles y pinitos. Tengo 2 pinitos en la entrada y son naturales, ¿sí? Pero bueno, se dice que el arbolito es del diablo. También se dice que no debemos de poner luces, porque muchos de los adornos que se usan en Navidad, en el árbol de Navidad y en las casas, son alusiones a el dios Sol. También se dice que no está bien dar regalos, porque eso lo hacían los romanos en un festival que ellos tenían, y que era un festival lleno de orgías, lleno de desenfreno, y que de ahí viene la palabra estrenar, porque ese intercambio de regalos que ellos se hacían, ellos le llamaban estrenae. Era una palabra, no sé, Mario, tú que hablas italiano, ¿es italiano? Poqui, maybe. Estrenae. Entonces de ahí viene la palabra latina de decir estás estrenando. En otras palabras, te regalaron algo. Ok. Entonces por esta razón hay personas que dicen que no se debe de hacer intercambio de regalos. Pero yo le quiero decir algo, hermanos. En esta época de Navidad es cuando más la gente quiere dar y quiere regalar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Es cuando la gente quiere más estar de fiesta. Inclusive hay algunos, escuche bien, que dicen que a Dios no le gustan las fiestas.
Se van al extremo y dicen que inclusive no podemos celebrar los cumpleaños porque a Dios no le agradan las fiestas. Oiga, hermano, nosotros a veces hasta nos pasamos de la raya y hacemos fiestas hasta de 15 años, las cuales yo en lo personal los desanimo cada vez que quieren hacer su fiesta de 15 años, porque para mí a veces esas fiestas son gastos que se pueden usar en otras cosas. Pero si alguien quiere hacer su fiesta de 15 años, aunque no tiene un origen muy aceptado, si alguien la quiere hacer, bueno, se la hacemos. Y si quiere gastar, que gaste. Pero a la hora de dar para otras cosas en la casa del Señor, también le vamos a pedir que dé. ¿Estamos? Así que hay mucha controversia, hermano. Por ejemplo, otra de las controversias es esta: que por qué se tiene que celebrar Navidad en esta fecha. Hay algunos que se pasan haciendo cálculos en pizarrones y pasan haciendo cosas. Y escúcheme bien, yo no digo que eso está mal. Yo pude haber hecho los cálculos en esta tarde con usted acerca de lo que dice la Biblia, ¿verdad? Basado, por ejemplo, en Zacarías, que era el padre de Juan el Bautista, para poder tratar de sacar bíblicamente la fecha del nacimiento de Jesús. Algunos se han tomado el tiempo de sacar esa fecha y se dan cuenta que realmente Jesús no nace el 25 de diciembre. Y por esa razón ellos se cierran y dicen: ¿por qué tenemos que celebrar Navidad 25 de diciembre? Jesús no nació en esa fecha. De hecho, el miembro de nuestra familia que no le quiso entrar al intercambio dijo: bueno, yo le entro al intercambio, pero si lo hacemos como por marzo o abril. Entonces mi esposa le dijo: muy bien, pues danos tu regalo ahorita y el tuyo te lo damos hasta abril. Amén. Gócese, porque yo los veo a unos con una cara como si fuera Halloween y estamos en época de Navidad. Me espantan de veras, hermanos. El que no durmió fui yo. Amén. ¿Por qué en esa fecha? Hay otros que dicen: no, porque en esta fecha de Navidad sacan a un señor gordo vestido de rojo, con tiras blancas, con una barbota, con un gorro por acá. ¿Quién es ese señor Santa Claus? ¿Quién es? No, ese es del diablo, ese no está bien, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, le ahorro, sí, eso no tiene nada que ver con Dios. ¿Sí? Pero se pregunta la gente, y por ver a este personaje, muchos se cierran y dicen: no, mejor no hacemos nada, porque eso tiene que ver con el comercio, tiene que ver con estrategias de mercadotecnia. Escuche bien, amado hermano, por favor. Navidad se ha vuelto una gran controversia, porque no solamente se han mezclado diferentes creencias de religiones y de ritos de la antigüedad, sino que aún la misma mercadotecnia se ha mezclado dentro de Navidad. Y por eso se lanzan muchos mensajes, muchos comerciales, muchos especiales. ¿Para qué? Para que todos, aunque no tengamos, nos endroguemos para regalarle aún, si se puede, hasta al perro, ponerle un ¿cómo se llama? Un suéter para que no pase frío, ¿verdad? Porque hay suéteres para perros. ¿Cuántos tienen perro? ¿Cuántos ya le compraron su suéter? Ándale, Firulais, te tocó en el intercambio un suéter. Pancho, al gato, ¿verdad? Le ponen unas pijamas. Bueno, ahí le dejamos. Mire, la controversia es tan grande, hermano, que hay unos que dicen: bueno, pero ¿por qué Rudolf el reno tiene la nariz roja? Qué increíble, ¿eh? Me voy a esos extremos, ¿verdad? ¿Por qué Rudolf el reno tiene la nariz roja? A ver, vamos a explicar por qué. Ahí está mal eso. Ay, santo Dios de Israel. Que si nació en un pesebre, que si nació en una casa,
que se anduvo pidiendo posada, como se canta, oh, yo pido posada. Y mucha gente dice, no, Jesús nunca anduvo pidiendo posada, por eso es malo la Navidad. Y hermano, se arma la cosa y se pone color de hormiga, ¿verdad? ¿Cuántos anduvieron pidiendo posada? Ahora sí todos eran angelitos. ¿Cuántos anduvieron pidiendo posada? A ver, sin miedo. ¿Sí? A ver, cuando andaba pidiendo posada, ¿qué le tocó ser? ¿Era José? ¿Era María? ¿O le tocó ser el burro? Sí, porque si hay una posada, tiene que haber un José, tiene que haber una María y tiene que haber un burro, ¿verdad? ¿A quién le tocó ser burro? ¿Ah? Tocó andar en la bola ahí, con una vela prendida. Y luego por ahí me acabo de enterar que algunos chilangos en el Distrito Federal con esas velas iban detrás y les quemaban el cabello a las mujeres. O sea, nada más estaban haciéndoles travesuras. ¿Quién hacía esto? Confiese su pecado. Miren nada más, ahí están. Señor, perdónalos porque no sabían que ellos eran el burro. Ok, todo esto, hermanos, si podemos agregar muchas cosas más a la cuestión de la Navidad. Le repito, si usted va a internet, está plagiado, está lleno de enseñanzas a favor y enseñanzas en contra. Hay grandes maestros, o mejor dicho, reconocidos maestros en internet que hablan a favor, y hay reconocidos maestros, algunos se dicen llamar apóstoles, otros se dicen llamar maestros, otros profetas, y también predican o enseñan en contra de Navidad. La pregunta es, si maestros reconocidos predican a favor y maestros reconocidos, que ambos son cristianos, predican en contra, la pregunta para nosotros es, ¿de qué lado nos hacemos? ¿Quién tiene la razón? ¿Los que predican a favor o los que predican en contra? Los que se basan en argumentos personales para decir que Navidad es pagano, o los que estudian a profundidad la Biblia y enseñan de acuerdo a la palabra del Señor que esta celebración, escuche lo que le voy a decir, realmente esta celebración, su origen no es pagano. Y qué bueno que lo estén grabando, porque no se lo voy a enseñar yo, se lo voy a enseñar la Biblia. Por eso este tema es Navidad, paganismo o realidad. ¿Qué dice la Biblia? No le voy a decir lo que dice Jorge Ávila, que no tengo más que título de pastor hasta el momento. A lo mejor un día llegue a querubín, ¿verdad? Pero le voy a enseñar no lo que digo yo, sino lo que dice la Biblia. Así que listos, vamos a ir a la Biblia. ¿Estamos? Ok. Primera de Juan capítulo 4 verso 1. Usted sabe que a mí me gusta, mientras predicamos, predicar conforme la palabra lo está enseñando. Y si está literalmente ahí escrito, mejor. Porque a veces cuando no está literalmente escrito, nosotros sacamos un texto fuera de su contexto y entonces creamos un pretexto para poder establecer una doctrina que no tiene fundamento bíblico, sino que tiene un fundamento en el pensamiento humano de la persona que está dando esa enseñanza. Así que escuche bien lo que dice Primera de Juan capítulo 4 verso 1. Si usted no puede encontrar los versículos pronto, en la pantalla van a aparecer. Pero los que tienen su Biblia, por favor, compartan y comprueben, mejor dicho, esto con su Biblia, porque esto también es un error hoy en día, que la gente no lee la Biblia y no comprueba lo que se le está enseñando. Simplemente los oyen en internet, no van a la Biblia para ver si realmente dice así. Así que Primera de Juan capítulo 4 verso 1. Dice la escritura: amados, y está hablando a la iglesia,
Está hablando a los creyentes, está hablando a aquellos que ya han conocido la verdad. Por eso les dice: amados, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas, dice, han salido por el mundo. Entonces, mira el primer principio que vamos a mirar en esta tarde. Aquí la Biblia me enseña a creer, pero también me advierte a no creer. Cuando nosotros vamos a la Escritura, nos vamos a dar cuenta que la Biblia nos anima muchas veces a creer, a tener fe, pero muchas veces también nos anima a no creer. Es un contraste muy interesante. Nos anima, por ejemplo, a creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Nos anima a creer que por gracia somos salvos. Nos anima a creer que por la fe hemos sido justificados delante de Dios. Nos anima a creer que Cristo viene de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Pero la Biblia también me enseña y me advierte que en ocasiones yo no debo de creer. Y aquí está una de ellas. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, lo vuelvo a repetir, la Biblia me enseña a creer, pero también me advierte en ocasiones a no creer. ¿Por qué es esto? Porque no todo lo que parece espiritual, escúcheme bien, no todo lo que parece espiritual proviene de Dios. Esto suena raro. ¿Cómo que no todo lo que parece espiritual proviene de Dios? Mire, la Biblia nos enseña que Satanás también es un espíritu, inclusive que se disfraza o se puede disfrazar como ángel de luz. Pero yo quiero decirle que él, un ser espiritual, no proviene de Dios. Y como él, muchas otras seres que hoy en día están entre nosotros, que no están ya en el lado de Dios, sino que están en el lado satánico, que son los demonios. Así que no todo lo que parece espiritual proviene de Dios. Jesús hablaba con los fariseos y les decía: hipócritas, ustedes parecen sepulcros blanqueados. Por fuera están llenos de apariencia de piedad, pero por dentro están llenos de inmundicia. En otras palabras, parecían personas espirituales, pero esas personas espirituales en realidad no tenían nada que ver con Dios, y mejor dicho, lo que ellos hacían. Así que por esta razón la Biblia me enseña que yo debo probar los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios. Lo repito, la Biblia me enseña a probar los espíritus, porque no todos los espíritus provienen de Dios. Así que vamos a hacer esta prueba a los espíritus conforme dice la Biblia. Veamos el versículo 2, por favor, de Primera de Juan, capítulo 4. Y dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Porque en esta tarde estamos tratando de discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Lo que en Navidad podemos decir que es de Dios y lo que en Navidad podemos decir que no es de Dios. Porque yo le quiero decir que realmente en esta época muchas de las cosas que se hacen no tienen nada que ver con Dios, y muchas de las cosas que sí se hacen tienen que ver con la palabra de Dios. Así que vayamos a ver cómo podemos conocer lo que viene de Dios. Dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa, diga conmigo, que confiesa. Otra vez, que confiesa.
todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es que es de Dios. Entonces, esta prueba de los espíritus, la prueba de los espíritus, me está dando a conocer el Espíritu de Dios. Ajá. Y me dice que el Espíritu de Dios confiesa que Jesucristo ha venido en carne. ¿Lo acabamos de leer, sí o no? Eso significa entonces que este versículo, escúcheme bien, nos está hablando de lo que nosotros hoy en día llamamos Navidad. Usted dice, pastor, pero yo no leí en ningún momento la palabra Navidad en ese versículo. Ajá, usted no leyó en ningún momento la palabra Navidad en ese versículo. ¿Por qué? Porque ahí a lo que nosotros le llamamos Navidad, la Escritura le llama el momento en que Jesucristo ha venido en carne. ¿En qué momento el Hijo de Dios vino y tomó forma de hombre y vino a este mundo en carne? ¿En qué momento? En el momento de su nacimiento, en el momento de lo que nosotros llamamos Navidad. Así que quiero que escuche por favor con atención esto. Quizá usted nunca había pensado que este versículo se está refiriendo al nacimiento del Salvador. ¿Me estoy explicando? Ok. Ahora, la palabra confesar aquí viene del griego homologeo. Si no lo pronuncié bien, es que yo no hablo griego. Pero viene del griego homologeo. Y esa palabra griega en su original, escúchame bien, quiere decir no solamente confesar, nos habla de pactar, nos habla de reconocer, nos habla de profesar, nos habla de prometer, nos habla de inclusive hacer notar. Y cuando nosotros hacemos notar algo, normalmente lo celebramos o lo damos a conocer al mundo porque lo estamos nosotros profesando, lo estamos reconociendo, inclusive lo estamos prometiendo y pactando. Entonces escuche bien por favor, lo voy a parafrasear. El Espíritu de Dios es aquel que pacta, que reconoce, que profesa, que promete y que hace notar, o lo voy a parafrasear aquí, o que celebra que Jesucristo ha venido en carne. ¿Está conmigo? Yo no sé usted si se alegra por esto, pero yo celebro que mi Cristo haya venido en carne. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, y su nombre será Emmanuel, Dios con ustedes. El Rey, el Dios de los cielos se hizo carne, vino y nació, y a eso nosotros le llamamos Navidad. Y la Biblia dice que el Espíritu que proviene de Dios confiesa que Jesucristo ha venido en carne. En otras palabras, confiesa que Jesucristo nació. ¿Me estoy explicando? Póngame mucha atención porque le estoy diciendo lo más sencillo. Me voy a meter a otros versículos más adelante en los que usted va a decir, pastor, ahora sí, hasta aquí llegó su ministerio porque empezó a predicar pura blasfemia. No. Ruego a Dios y le pido con todo mi corazón que nunca me permita predicarle a usted algo que sea una blasfemia. Por eso, si tenemos que repasar una y otra vez e investigar en un lado, investigar en otro lado, y sobre todo, a mí me gusta investigar en la palabra de Dios más que en
en fuentes externas, me gusta investigar en la palabra de Dios. No estoy diciendo que las fuentes externas sean malas, como algunos usan la enciclopedia británica y cosas así. No estoy diciendo que sean malas, pero a veces cuando vamos a las fuentes externas nos podemos olvidar que la Biblia se interpreta a sí misma. Vamos a las fuentes externas para corroborar lo que la Biblia dice, pero no vamos a las fuentes externas para que las fuentes externas vengan a cambiar lo que nosotros pensamos de acuerdo a la Escritura. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Así que, amado hermano, debemos de tener cuidado con esto. El Espíritu de Dios es el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. La Navidad viene del latín nativitas, que significa nacimiento. Es sencillo. Si usted en algún momento pregunta ¿qué significa Navidad? Significa nacimiento. De latín nativitas. En el inglés está la palabra Christmas, que ya el significado cambia un poquito, ya no tan solo es nacimiento, mejor dicho, eso significa la misa de Cristo. Ahí el significado como que comienza a variar, porque una cosa es nacimiento y la otra es misa de Cristo. Pero no me voy a meter en ese ambiente, porque estamos hablando de una palabra en inglés. Por ejemplo, en el francés es la palabra Noel. Y si no, pregúntenle a Mario, él habla inglés, francés e italiano. ¿Eh, Mario? ¿Poquí? Qui. Ok, Noel. Por eso vemos en algunas notas Papá Noel. Estamos hablando del vocablo francés. Ahora, ¿qué es Navidad para los cristianos? ¿Qué es Navidad para nosotros? Navidad es la celebración o confesión del momento histórico en el cual Dios vino a la tierra en la persona de su Hijo amado Jesús, para reconciliar consigo al hombre pecador mediante su muerte en la cruz. Entonces escúcheme bien, cuando un cristiano piensa en Navidad, cuando un cristiano piensa que el Hijo de Dios se hizo carne, más que pensar en el ponche, más que pensar en la comida, más que pensar en el intercambio de regalos, más que pensar en las fiestas y en las vacaciones, tenemos que pensar en el momento histórico que el Hijo de Dios dejó su trono de gloria para venir y tomar el cuerpo de un hombre como nosotros, para que nosotros pudiésemos ser reconciliados con nuestro Dios. Eso es lo que debe de pensar un cristiano cuando es tiempo de Navidad. Así que hemos analizado el Espíritu de Dios, pero ahora vamos a analizar otro espíritu que durante esta temporada, y no solamente durante esta temporada, sino, escúchame bien, amado, desde antes, oiga lo que le voy a decir, desde antes inclusive del Imperio Romano. Porque algunos dicen es que esto es de los romanos. Otros se van más atrás y dicen no, esto empezó desde Babilonia con Nimrod, con Semiramis, con Tamud. Y parte de esto, hermanos, hay razón en ello, pero escúcheme bien. Los conocedores de la palabra nos vamos a dar cuenta, y se va a dar cuenta usted, que esta situación entre el espíritu erróneo y el espíritu de Dios no comenzó con los romanos, no comenzó con los babilonios, comenzó inclusive antes de Edén. ¿A dónde? Desde antes de Edén. ¿Sí? Aquel diablo que quería ser igual a Dios, aquel arcángel, aquel querubín protector que se paseaba en las piedras de fuego, dice la escritura en Ezequiel. Ese ángel fue arrojado de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque, escúchame bien, él quería la gloria para él. Él quería el reconocimiento para él. Él quería las celebraciones para él. Él quería la atención. Voy a subir y voy a ser igual que Dios. Y Dios dice, no, Señor, igual que yo nadie. Dios es uno, así que te me vas.
y lo echaron fuera. Desde ahí, hermanos, comenzó este problema que hasta el día de hoy ha pasado por generaciones, por imperios, por épocas, por países, y que se ha venido desvirtuando tan tremendamente al grado que hoy en día Satanás, escúchame bien, él es un usurpador, él es un engañador, siempre ha querido tomar el lugar de Dios. Él sabía que había una promesa de un Salvador viniendo a esta tierra. Escúchame bien. De alguna manera él sabía y él dijo, ok, voy a tener entonces que desvirtuar esta enseñanza o esta profecía para que la gente no adore a Jesús hecho carne, no adore al Hijo de Dios cuando venga a esta tierra, sino que la gente me adore a mí. No sé si me estoy explicando. Usted dirá, pastor, ¿dónde está ese texto? Se lo estoy parafraseando de acuerdo a los textos que podemos encontrar en la Escritura. Pero vayamos a la Biblia para que comprobemos lo que le estoy diciendo. Primera de Juan capítulo 4 verso 3. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Ahora dígame fuerte, que no confiesa. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Confiesa que Jesucristo ha ¿qué? Venido en carne. ¿Qué hace el Espíritu que no viene de Dios? No confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Por eso dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Entonces voy a parafrasear la palabra confiesa con lo que su significado en original griego, ya le dije que significa todo espíritu que no pacta, todo espíritu, hermano, que no reconoce, todo espíritu que no profesa, todo espíritu que no promete, todo espíritu que no hace notar o que no celebra que Jesucristo ha venido en carne, dice que ese espíritu no es de ¿qué? No es de Dios. Y luego me identifica qué clase de espíritu es. Dice, este es el espíritu ¿de quién? De alguien que está contra Cristo. ¿Ok? Este es el espíritu del anticristo y dice, el cual vosotros habéis oído que viene. Está hablando de un futuro en aquel entonces cuando estaba escribiendo el apóstol Juan, pero también dice, y que ahora ya está en el mundo. A ver un momento, ¿viene o ya está? ¿Está conmigo? Esta tarde es una tarde de enseñanza, yo se lo advertí. Tiene que abrir su corazón, tiene que haber su entendimiento en el nombre de Jesús para que usted salga edificado y pueda ayudar a alguien más que está confundido, pueda ir con una familia que está dividida y le muestre esta palabra, no le muestre mis argumentos, no le muestre lo que dice la enciclopedia británica, tampoco le muestre lo que dice el libro de Enoch, porque algunos se basan en el libro de Enoch para decir barbaridades. Ajá. Le va a mostrar lo que dice la escritura. ¿Estamos? Entonces la escritura dice que si un espíritu no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, entonces ese espíritu no es de Dios. Y me dice que ese espíritu es el espíritu del anticristo, que va a venir, pero que dice que ya está en el mundo. Entonces, la prueba de los espíritus me está diciendo que el espíritu del anticristo no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. ¿Cómo es posible que ese espíritu que va a venir ya estaba en el mundo al mismo tiempo que lo estaba diciendo Juan? ¿Cómo es posible? Porque estamos hablando del espíritu de engaño. Estamos hablando de un espíritu religioso. Ajá. ¿Sí? De hecho, escúcheme bien, algunos han pensado que las religiones se originaron desde el tiempo de Babilonia, pero en realidad se originaron desde el tiempo de Caín,
porque Caín fue el primer religioso, el primer hombre que quiso llevarle a Dios lo que él quería y no lo que Dios estaba ordenando. ¿Me estoy explicando en esto? ¿Sí? Obviamente en Babilonia este espíritu de religiosidad, este espíritu de paganismo, ¿por qué no decirlo?, se desbordó, y por eso se le llama en Apocalipsis Babilonia la madre de las abominaciones de la tierra, porque ahí se desbordó y ahí se destapó hacia todo el mundo después de la Torre de Babel. Entonces, por favor, escuche lo que estamos diciendo de acuerdo a la Escritura. El espíritu del anticristo no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. El espíritu del anticristo está mucho antes del Imperio Romano. El espíritu del anticristo está mucho antes de Babel. El espíritu del anticristo viene precisamente de Satanás. Así que escúcheme bien, hermano. Cuidado cuando la gente dice, es que esto se originó con el Imperio Romano, es que esto se originó con Babel. No sabe la gente lo que está diciendo de acuerdo a la Escritura. El espíritu de engaño ya estaba mucho antes de esas civilizaciones. ¿Por qué? Porque todo engaño, toda mentira que hay en este mundo proviene del padre de la mentira. Y la Biblia dice que si hay alguien que se le llama el padre de la mentira, ese es Satanás. ¿Me estoy explicando? Ahora escúcheme bien. Oiga lo que le voy a decir. Es más fácil para Satanás hacer que la humanidad crea en un error que hacer que la humanidad haga algo malo. Se lo repito para que el cassette le trabaje. Es más fácil para Satanás hacer que la humanidad crea un error a que la humanidad haga algo malo. Es más fácil. A un cristiano, por ejemplo, Satanás puede venir, le puede traer una creencia ahí media extraña, media así por acá, y entonces el cristiano, ay, si no está bien en su fe, de repente la cree, y cuando nos damos cuenta, aquel que creía en Jesucristo, en un Dios trino y cosas así, ahora resulta de ser que ya cree en varios dioses y no sé qué tanta cosa más. Pero si Satanás viene con un cristiano y trata de hacer que ese cristiano mate a alguien, se le hace más difícil. Entonces escúchame bien. El espíritu del anticristo que ha prevalecido a través de las edades, a través de los tiempos, es el espíritu de engaño, es el espíritu de mentira, es el espíritu que niega que Cristo ha venido en carne. ¿Me estoy explicando? Contésteme si me estoy explicando. Vamos a la escritura todavía. Segunda de Juan capítulo 1 verso 7. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ahora yo le pregunto algo. ¿Cómo es que muchos engañadores han salido por el mundo? Y fíjese, no es algo nuevo. Que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. En otras palabras, que están tratando de negar, que están tratando de opacar, que están tratando de que no se celebre el hecho de que Jesucristo vino en carne. Ahí está en la palabra. Muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Y nos dice, quien esto hace es el engañador. ¿Y quién? El anticristo. Volvemos a lo mismo, a ese espíritu de religiosidad, a ese espíritu que algunos dicen paganismo, a ese espíritu que algunos le llaman sincretismo. La Biblia le llama el espíritu del anticristo, aquel que está en contra de Cristo. Así que cuando alguien trata de negar
el nacimiento de Cristo, está entonces hablando en el espíritu del anticristo. ¿Me expliqué? Porque está claro en la escritura. Está clarísimo, no podemos nosotros darle más vuelta. Si alguien está empeñado en tratar de negar, o en tratar de que no se celebre, o en tratar de que no se proclame, o en tratar de que no se recuerde el nacimiento de Cristo Jesús, el nacimiento del Hijo de Dios hecho carne, si alguien está empeñado en hacer eso, está guiado por el espíritu del anticristo. Porque nos vamos a dar cuenta, amado hermano, que la Biblia, ¿sí?, no tiene ningún pesar en que se recuerde el nacimiento de Jesucristo. Es más, de hecho, se me vino este argumento que algunos usan. Escuchaba a un apóstol que decía: hermano, muéstreme en la Biblia un solo versículo donde se menciona que diga que tenemos que celebrar la Navidad. Y él levantaba la voz y decía: bueno, queremos decirle que en la Biblia solamente encontramos 2 sacramentos. En otras palabras, 2 ordenanzas. Y una es la Santa Cena, hacer esto en memoria de mí. Y la otra es ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura y bautizarlos para que sean salvos. Entonces, un sacramento o ordenanza, la Santa Cena. El segundo sacramento en la Biblia es el bautismo. Y de ahí para allá no hay más. ¿Será que sí? ¿Será que sí? ¿Qué pasaría si esta tarde vamos a la Biblia y nosotros encontramos lo contrario? Porque yo he escuchado esto, ¿va? E inclusive yo decía: Señor, sí, esto es algo que no nos ayuda mucho, porque la verdad, si esto es algo importante, ¿por qué no pusiste por ahí en una esquinita que te gustaría que se celebrara? ¿No, hermanos? ¿Sí o no? Bueno, es mi pensar como pastor que tiene que enseñar. Pero bueno, me empecé a quemar las pestañas un poquito más. Encontré un versículo que le voy a mostrar más adelante, y usted y yo vamos a abrir los ojos y la boca y decir: ah, como dice el gringo, ¿really? Pero déjeme llegar ahí. Durante siglos ha existido una lucha entre el espíritu de Cristo y el espíritu del anticristo. No es nada nuevo, amado hermano. Esta lucha viene desde tiempo memorial. Ya se lo dije, desde antes de Adán y Eva inclusive. Así que aquellos que dicen: ay, es que la Navidad, que origen pagano de los romanos, se quedan cortos. Tienen que ir a la Biblia otra vez. Tienen que volver a leer de nuevo, más ampliamente la escritura. Pero ¿sabe por qué dicen eso? Porque se basan en la historia. Van a la enciclopedia británica, empiezan ahí a investigar todas las festividades de los romanos, que Saturnalia, que Bramualia, y que Estrenae, y que el dios Saturno, y que el dios Tamuz, y que no sé qué tanta cosa. Se meten tanto en la enciclopedia británica, se meten inclusive hasta en el libro de Enoch, y se olvidan de meterse en la palabra de Dios. Cuando la Biblia nos dice que tenemos que escudriñar la escritura. ¿Estamos? Y eso es lo que estamos haciendo, escudriñando la escritura. ¿Sí? Entonces le repito esto: durante siglos ha existido una lucha entre el espíritu de Cristo y el espíritu del anticristo. Y esta lucha viene desde tiempo memorial. Así que surge una pregunta: ¿cuál es la diferencia entre la Navidad bíblica y el espíritu religioso del anticristo que está en el mundo? Lo repito:
¿Cuál es la diferencia entre la Navidad bíblica y el espíritu religioso del anticristo que está en el mundo? Bueno, si queremos ver esta diferencia entre estas dos clases de espíritu, vamos otra vez a la Enciclopedia Británica. No, estoy bromeando. Vamos a la palabra, ¿qué le parece? ¿O quiere que vayamos al libro de Enoc? De verdad no estoy jugando, hermano, métase. Hay un apóstol que se basa en el libro de Enoc para enseñar inclusive que en el tiempo de Navidad no lo debemos de celebrar porque se abren portales celestiales. Y yo, what you mean? Ahora usted dirá, pastor, es que se está juzgando. No, estamos poniendo en claro la verdad. Y yo prefiero, hermano, ir a la palabra que meterme en un libro apócrifo. Para los que no saben, el libro de Enoc es un libro apócrifo. La gente piensa que cuando van a ese libro de Enoc es porque le dice Judas, de ellos profetizó Enoc, y de ahí se agarran y dicen, ese Enoc del que habla Judas es el autor del libro de Enoc que hoy conocemos. Si fuera el autor del libro de Enoc que hoy conocemos, entonces al Espíritu Santo se le pasó uno. ¿Estás conmigo? Porque dice que todos los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios fue el que con su poder preservó las escrituras necesarias para que nosotros pudiésemos establecer la doctrina el día de hoy. Le digo preservar las doctrinas necesarias. ¿Por qué? Porque la Biblia, escuche bien, habla de otros libros que hoy en día no tenemos, y la misma Biblia los habla de esos libros. Pero si Dios no permitió que en su poder se preservaran, fue porque había una razón en las que no los necesitábamos para nuestros días. Por ejemplo, se habla del libro de Jacer, se habla del libro de las guerras de Jehová, se habla del libro de las crónicas de Natán, se habla del libro de las crónicas del vidente Gad, y se habla del libro de las crónicas inclusive de David, y no los tenemos, pero se hablan ahí. Los que Dios quiso que se preservaran y llegaran hasta el canon de hoy en día, los tenemos. Y este libro apócrifo de Enoc, hermanos, no tenemos una seguridad, o yo no sé en qué se basan estos apóstoles para decir que era el Enoc del que habla Judas. La mayoría de este libro de Enoc quedó fuera del canon porque la mayoría de este libro de Enoc no concuerda con la escritura del Señor. Por eso lo dejaron fuera. Sin embargo, le repito, apóstoles se basan en este libro para entonces negar, para entonces condenar a todos aquellos que celebramos lo que hoy llamamos Navidad. Así que veamos la diferencia entre estos dos espíritus. Miremos la Navidad según el espíritu del anticristo. Aquí están las cosas que se dicen. Según el espíritu del anticristo, Navidad no se tiene que celebrar porque se basa su origen en el paganismo. Ya le expliqué hace unos minutos atrás que esto nada tiene que ver con el paganismo, porque el origen no viene en el paganismo, viene muy atrás en el espíritu de Satanás. Segundo, se dice que es una práctica católica. Algo hay que entender. Los católicos han usado mucho esto para desvirtuar, obviamente, la verdadera adoración o el verdadero culto al Hijo de Dios, para entonces hoy en día introducir el famoso culto a la Reina del Cielo, que desde los tiempos antiguos del Antiguo Testamento se ha venido pasando a las generaciones, a las civilizaciones, y hoy en día por eso tenemos a Guadalupe, tenemos a la Virgen María, a la Virgen del Socorro, a la Virgen de la Macarena, a la Virgen de Fátima. Tenían los antiguos a Venus, a todas estas diosas que siempre representaban el culto de la madre con el niño.
Ahí hay verdad. Hay mucho en Navidad que se ha mezclado de las prácticas católicas. Otra de las cosas que dice este espíritu del anticristo, que no debemos de celebrar Navidad, porque Jesús nunca ordenó la celebración de su nacimiento. Le repito, déjelo en su mente, que Jesús nunca ordenó la celebración de su nacimiento. Pero ¿qué tal si en esta tarde le muestro que el que lo ordenó fue el Padre? No se lo voy a decir yo, se lo va a decir la Escritura. Ajá. Es cierto que Jesús nunca dijo como dijo de la Santa Cena, y tampoco dijo nada como lo dijo del bautismo. Y quiero entender quizá por qué. Y esto es de mi cosecha, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cumpleañero nunca quiere andar diciendo, hey, celébrenme. ¿Qué se siente más bonito? ¿Que te celebren los que saben que tú naciste? ¿O que tú andes diciendo, hey, celébrenme, celébrenme, ya, hoy nací, es mi birthday, hey, no sean malos, vengan, tráiganme regalitos, canten, hagan algo, las mañanitas que cantaba el rey David? Qué error, el rey David nunca cantó mañanitas, ¿sí? Error más grande se ponen los cristianos en el cumpleaños, hoy por ser día de tu santo. ¿Cuál santo, amados hermanos? Así que ya cámbiale esas cosas, por favor, porque ahí estamos hablando del paganismo, estamos hablando del sincretismo que a veces se mete aún en nuestras celebraciones. ¿Estamos? No, como que el santo Fernando, imagínense, la Santa Lucita. No. Así que este es el espíritu del anticristo. Ahora, otra de las cosas que dice el espíritu del anticristo es que Dios aborrece el árbol de Navidad, y pone en Deuteronomio capítulo 16 versículo 21 para respaldar esta declaración. Por favor, alguien que sea hábil con la palabra, que me diga Deuteronomio 16, 21 rápidamente. Un joven que no se esté durmiendo, que le interese aprender. Bueno, un anciano que no se esté durmiendo o que no esté dormido. Ok, otra vez Freddy para que se escuche bien. A ver, ven acá para que se oiga. Por favor, corre. Porque estamos grabando esto y quiero que los hermanos que nos están siguiendo en internet en 135 países, de hoy en adelante celebren Navidad. No es cierto, hermanos, estoy bromeando. A ver, Freddy, por favor. No plantarás ningún árbol para cera cerca del altar de Jehová, tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová, tu Dios. Ok. ¿En algún momento leyó usted árbol de Navidad? Ahora le voy a decir algo. En la antigüedad es cierto, porque esto es histórico e inclusive hasta es bíblico. Una de las maneras de adorar a Acera, una deidad de los cananeos, era plantar árboles para ella y, por qué no decirlo, de alguna forma quizá adornarle, y de esa manera adorar a Acera. Le colgaban frutos al árbol y cosas así, y de esa forma ellos celebraban la fertilidad para Acera. Entonces, debido a esto, cristianos, maestros dicen, Dios aborrece el árbol de Navidad. El árbol de Navidad entonces empezó a viajar por el mundo. Los alemanes hacían una cosa,
Los ingleses hacían otra, los estadounidenses vinieron y le pusieron otras cosas. Y bueno, ha pasado por muchas manos, se ha desvirtuado de muchas maneras, pero una cosa sí es cierta. Cuando usted y yo tenemos un árbol de Navidad, ¿en quién está usted pensando? ¿En quién usted está tratando de adorar? ¿Ah? ¿Al Salvador? ¿Y dónde Dios dijo que pusiera árboles? Ahora le voy a decir algo. Hay cosas que hacemos en Navidad que en realidad, amado hermano, no tienen mucho fundamento bíblico para que las hagamos, pero si las hacemos, no necesariamente están haciendo que nosotros pequemos, porque no estamos pensando nosotros en acera, en ninguna otra entidad diabólica, cuando por ejemplo nosotros ponemos luces en nuestra casa. De hecho, cuando se ponen luces en las casas, los judíos tienen una celebración que se llama la celebración de Hanukkah, que es la fiesta de las luces. ¿Por qué empezó esta celebración? Esta celebración empezó, escúchame bien, ¿sabes por qué? Porque los inviernos en Israel, en el oriente, no son iguales que aquí. Son inclusive inviernos duros, inviernos oscuros, mejor dicho. Y entonces, obviamente en aquellos tiempos que no había luz eléctrica, que no había energía como estas lámparas, la gente necesitaba alumbrar sus casas, y no solamente sus casas, alumbrar las calles. Entonces colgaban no LEDs, porque hoy tenemos LEDs. Colgaban antorchas, colgaban velas, colgaban lo que podían colgar. ¿Para qué? Para hacer que las tinieblas fueran menos densas. A mí se me hace un buen propósito que la luz eche fuera las tinieblas. ¿Sí o no? Por eso pongo luces en mi casa. Por eso se las cuelgo al árbol. Y si tuviera, le colgaba todos los árboles del terreno que tengo. Y le pondría a toda la casa muchas luces. ¿Por qué? Porque es mejor la luz que las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el espíritu del anticristo, escuche bien, dice que se abren puertas dimensionales para los demonios en esta fecha. Porque se dice que en esta fecha se celebra el solsticio de invierno. ¿Qué significa el solsticio? Solsticio significa cuando el sol, ¿sí?, se aleja lo más, ¿verdad?, de la órbita. Y entonces, obviamente, la luz del sol no llega con la misma fuerza, con la misma intensidad a la tierra. Entonces hay pastores, hay predicadores que, vuelvo a repetir, se van al libro de Enoc y basan en el libro de Enoc. Escúcheme bien esto, que en el libro de Enoc se narra que vinieron los ángeles, los hijos de Dios, los que se descarriaron, los que se metieron con las hijas de los hombres, y le enseñaron a los hombres la guerra, le enseñaron a los hombres cómo maquillar a las mujeres. Hermano, tantas cosas que dice ese libro de Enoc, y de ahí sacan estas personas que de acuerdo al solsticio de invierno se abre una puerta dimensional. Y el pastor dice esto: acuérdense que Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Y cuando habla de las puertas del Hades, el pastor que enseña esto dice: se estaba abriendo un portal dimensional. Y yo dije, interesante. La cuestión es de que ahora hay que investigar dónde hay más portales dimensionales para meternos en uno de esos, pero de los buenos. Porque te vas a meter en un portal dimensional oscuro, pues muchos demonios vas a abrirles puertas a este mundo. Y eso es lo que dicen ellos: no debemos celebrar Navidad. ¿Por qué? Porque le estamos abriendo puerta a los demonios para que entren a esta tierra. Hermano, los demonios ya entraron a esta tierra desde que fueron arrojados
la tercera parte de las estrellas del cielo a esta tierra, según dice Apocalipsis. Ellos no necesitan esperar un portal dimensional para estar aquí. Ellos ya están en las regiones celestes. Ellos ya están aquí entre nosotros, afligiendo, tratando de que nosotros no confesemos que el Hijo de Dios vino en carne. Así que ahora veamos rápidamente la Navidad según el Espíritu de Dios. Y cuando veamos la Navidad según el Espíritu de Dios, que confiesa que Cristo ha venido en carne, muchos de los argumentos que acabo de mencionar, usted se va a dar cuenta que van a caer por sí mismos porque no tienen sustento bíblico. Así que los que ponen el origen de la Navidad en el paganismo o en el sincretismo se equivocan. ¿Por qué? Porque según el Espíritu de Dios, la Navidad pone su origen en el plan eterno de redención de Dios, enviando a su Hijo a nacer en esta tierra para reconciliar al hombre con Él. Allí comenzó la Navidad, cuando Dios planeó enviar a su Hijo a esta tierra para que se hiciera hombre al igual que nosotros, para entonces reconciliarnos con Él. Ahí comenzó la Navidad. ¿Sí? Vamos a verlo en la Biblia. Primera de Timoteo capítulo 3 verso 16. Ahí está. Y mire, cuando dice e indiscutiblemente, está diciendo que esto no se puede discutir, que esto no tiene vuelta de hoja, que esto no tiene otra cara de la moneda, que esto es así y no se puede cambiar. ¿Estamos? Es como cuando usted va a vender un carro o algo y dice, ¿sabe qué? El precio es a tratar. Bueno, entonces se puede discutir. Pero cuando usted dice el precio es firme, usted dice esto no se discute. Son tanto y es tanto. ¿Me explico? Entonces de eso está hablando la Biblia. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado. ¿En qué? ¿En qué? Le pregunto, ¿cuándo fue manifestado en carne? Dígame usted, porque ya lo acaba de aprender. ¿Cuándo fue manifestado Dios en carne? Cuando nació. Y cuando nació, ¿cómo le llamamos? ¿Cómo le llamamos a la época del nacimiento de Jesús? Hoy le conocemos como Navidad. Es una palabra para definir ese suceso, ¿ok? Entonces, grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y luego dice, justificado en el Espíritu. Mira las palabras que está diciendo aquí el escritor. Cosas que nos sacan así de momento de nuestro pensamiento. Dices, a ver, momento. Entiendo que Dios fue manifestado en carne, pero luego me dice que fue justificado en el Espíritu. Ay, Señor, ¿cómo que fue justificado en el Espíritu? Jesús necesitaba ser justificado. La Biblia enseña que nosotros somos justificados a través de ¿qué? A través de la fe. ¿Y nuestra fe está puesta en quién? En Cristo Jesús. Ahora, Él es Cristo Jesús. ¿Ah? Entonces, ¿Él cómo tenía que justificarse? ¿Creyendo en sí mismo? No, por eso la Biblia dice que fue justificado en el Espíritu. En otras palabras, fue el Espíritu el que le declaró, como dice Romanos 1:4, con el poder del Espíritu Santo, que le levantó de entre los muertos, lo declaró el Hijo de Dios y de esa manera lo justificó. Le demostró al mundo entero que Él era santo. Aleluya, nadie podía vencer a la muerte, solamente aquel que es santo, el Hijo de Dios. De esta manera Jesús fue justificado en el Espíritu. Pero ahora, ojo con lo que viene. Está hablando del misterio de la piedad. No solamente fue manifestado en carne, no solamente fue justificado en el Espíritu, sino que dice que fue visto de los ángeles. Perdón, ¿los ángeles no lo habían visto? Pregunto yo, ¿los ángeles no lo habían visto?
¿Se da cuenta que es mejor meternos a la palabra que meternos a los escritos apócrifos y todas esas cosas? Porque cuando nos metemos a esos escritos podemos caer en errores, y solamente para apantallar a la gente que estoy leyendo la enciclopedia británica, o que sé lo que dijo el libro apócrifo de Enoch, y que sé que se abren portales tridimensionales, y sé que la osa mayor se comió a la menor, y que nos conviene predicar la palabra, iglesia. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Está hablando de Dios. Visto de los ángeles. Juan 1:18 dice claramente que Dios jamás nadie le ha visto. Eso me indica que ni aun los ángeles habían visto a Dios, escúchame bien, como lo vieron el día que Él fue manifestado en carne. Acuérdese que Dios es ¿qué? ¿Es qué? Es espíritu. Entonces Dios con los ángeles siempre habían tenido esa interacción espiritual. Pero Dios nunca antes había tomado cuerpo de hombre, y los ángeles entonces lo habían visto de esa manera. Por eso aquí el escritor en Timoteo, explicando un misterio que le llama misterio de la piedad, dice que Dios fue visto de los ángeles. ¿En qué momento fue visto de los ángeles? Cuando Dios se hizo hombre. ¿Está conmigo? ¿Ya lo perdí? ¿Ya lo perdí? No. Entonces no solamente fue visto de los ángeles, sino que dice que fue predicado a los gentiles. Y mira esto hermoso: creído en el mundo. Y esto es lo que Satanás se empeña en empañar este misterio de la piedad. ¿Y cómo lo ha hecho? Sustituyendo el verdadero nacimiento de Jesucristo, poniendo el nacimiento de este rey sol o este Dios sol. ¿Para qué? Para que hoy en día aún la iglesia cristiana prefiera mejor no mencionar el nacimiento de Jesucristo. Yo le digo algo: la verdad es que no mencionamos el nacimiento de Jesucristo en otra temporada. Es muy raro que las iglesias prediquen el nacimiento de Jesucristo en otra temporada. Es muy raro que usted y yo nos acordemos de que Jesús nació y que Dios vino hecho carne a esta tierra en otra época del año. Es muy raro. ¿Sí o no? Seamos honestos. Entonces escúchame bien, ¿qué está logrando Satanás? Les está haciendo creer un error. No lo hagas porque es sincretismo, es paganismo. No lo hagas porque no fue en esta fecha. No lo hagas porque en esta fecha nació el Dios Sol. No lo hagas porque en esta fecha se abren los portales y vienen los demonios y entra Drácula y el santo y las momias de Guanajuato. Y no lo hagas, por favor, porque muchas cosas malas suceden. No lo hagas, no lo digas. Espérate como hasta marzo o abril o mayo o quizás septiembre. Y ¿sabe qué? La gente que cree esto, yo les pregunto, en septiembre, en mayo o en abril, ¿de verdad hacen una celebración del nacimiento de Jesucristo? No lo hacen. ¿Qué está haciendo Satanás? Poco a poco está haciendo que dejemos de confesar que Jesucristo ha venido en carne. Le conviene mucho. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros, ahí está el misterio, si nosotros no creemos lo primero, que Jesucristo o el Hijo de Dios fue manifestado en carne, entonces lo demás no se cumple. ¿Estás conmigo? Entonces no puede ser visto de los ángeles, no puede ser justificado en el Espíritu, entonces tampoco va a seguir siendo predicado su nombre, y mucho menos la gente va a creer en él. Porque si Jesús no nació, entonces Jesús no murió, y si no murió y no resucitó, seguimos estando en nuestros pecados, dice Pablo. Qué increíble, ¿verdad? Ahora metámonos, fíjese, si esto nos fundió los bulbos, vea el siguiente versículo que viene.
Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, oiga, Él le ha dado a conocer. Amén. Ni los ángeles, amado hermano, habían tenido la oportunidad de ver a Dios. Ni los ángeles se presentaban delante de Él, como dice el libro de Job, ¿verdad? Vinieron delante de Dios, pero miraban la gloria de Dios, miraban el Espíritu de Dios, pero nunca habían tenido la oportunidad de ver realmente al Hijo de Dios o a Dios mismo. ¿Por qué? Porque Dios no se había hecho carne. Pero dice que el Hijo de Dios, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le vino a dar a conocer. Y hoy podemos decir: yo he visto a Dios. ¿Y por qué? Porque conocemos a Jesucristo, amado hermano. Y eso es digno de celebrar. Cuando dicen amén, eso es digno de alegría, eso es digno de gozo, que yo conozco a Dios a través de Jesucristo. Pero el diablo quiere que nos callemos, que te quedes todo ya apachurrado. Ay, no, no puedes hacer nada, quédate ahí. No, por favor. Espíritu de anticristo. Segunda de Timoteo, verso 1, capítulo 1, verso 9. Perdónenme que me estoy extendiendo, pero no me pasé estas horas estudiando para dejar esto incompleto. Como le dije, traté de resumir lo más que pude esta enseñanza, porque son horas y horas de videos que usted puede ver en internet. Son muchas escrituras que yo le puedo mencionar, cálculos que podemos hacer, pero en realidad estoy tratando de ser lo más específico posible. Fíjate, 2 de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada. Fíjate, el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo, señores? Desde el Imperio Romano, en Babilonia. ¿Cuándo nació este propósito de Dios? ¿Cuándo pensó Dios en la gracia que nos iba a ser dada a través de Jesucristo en esta tierra? ¿Cuándo? Dígamelo. Ahí dice: la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Yo no sé si no leen la Biblia esta gente que dice que la Navidad tiene origen pagano. Se equivocan, señores. Aquí dice que es antes de los tiempos de los siglos. La Navidad salió en el corazón de Dios. Aleluya. Leamos, por favor, versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada esa gracia. Está hablando de la gracia. Ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Aleluya. Esa gracia ha sido manifestada, por eso podemos conocer la gracia de Dios. ¿Por qué? A través de Jesucristo, el cual, mira, quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Por eso Satanás está tan empeñado en callar la boca de los cristianos, para que esta celebración ya no se siga haciendo, porque ellos piensan entonces que están celebrando a Tamuz. No, mi amado hermano, el que es digno de celebrar es nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Y yo te quiero decir que todos los días es Navidad. Todos los días celebramos que Él vino a esta tierra, tomó forma de hombre para salvarnos. Y todos los días para un cristiano es Navidad. Amén. Mira, Navidad según el Espíritu de Dios. Te dije que algunos dicen que no se debe de celebrar, porque Jesús nunca dijo que se celebrara su cumpleaños. Pero ¿qué tal de lo que habló el Padre? Según el Espíritu de Dios, la Navidad es una celebración ordenada por Dios el Padre, y es una celebración celestial.
Es una celebración que no solamente, escúchame bien, se hace a nivel o dimensión territorial o terrestre, sino que fue una celebración inclusive que empezó desde las huestes celestiales. Veamos Hebreos capítulo 1, verso 5 y verso 6. Ya estoy terminando, me falta media hora. ¿Qué tal? ¿Le gusta la palabra? Esto nos hace falta, ¿verdad? Leer, estudiar, ¿verdad? Hebreos 1:5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Acuérdense que ni siquiera lo veían. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? O sea, nunca le dijo a uno de los ángeles esto: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿De qué día está hablando ahí? ¿De qué día? Yo te he engendrado hoy. A ver, momento. ¿Jesús tuvo principio? ¿Qué no decimos que Él es eterno? La Biblia está diciendo bien claro: yo te he engendrado hoy. Escúchame bien. El Hijo de Dios es eterno. Jesús es el nombre humano que se le dio al Hijo de Dios cuando se encarnó. Pero ese Jesús se junta con la palabra Cristo, que es el título divino que se le dio, que significa el ungido. Entonces hablamos de Jesucristo. ¿Sí me explico? Hablamos de Jesucristo. Cuando la Biblia dice yo te he engendrado hoy, está hablando del momento en el que el Hijo de Dios vino a esta tierra y nació del vientre de María. En ese momento nació lo que llamamos nosotros Jesús. Entonces Jesús tiene un principio, pero el Hijo de Dios no tiene principio y final. Él dice: yo soy el alfa, principio, yo soy la omega. Y nos vamos a dar cuenta que dice que Él es el primogénito de todas las cosas. Vamos a seguir leyendo. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él será a mi hijo? Y mira, aquí está la parte que me gusta que tú leas. Y otra vez, y nos da el tiempo, ¿ok? Cuando introduce, ¿cuándo? Cuando introduce al primogénito, ¿en dónde? ¿En dónde? ¿Cuándo es el tiempo? ¿Cuándo es el tiempo? Navidad. Porque en ese tiempo lo introdujo, o sea, el tiempo de su nacimiento. Ahí introdujo el Señor, o Dios, perdón, al primogénito en el mundo. Le dice: miren, aquí está la orden, aquí está la instrucción. Otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, ¿qué dice? ¿Qué dice? Adórenle todos los ángeles de Dios. Una versión dice: les ordenó a todos adorar al Hijo de Dios. Aleluya. Hermano, por eso cuando Jesús nació en Belén,
Vimos aquellas huestes celestiales, o los pastores, perdón, vieron aquellas huestes celestiales de ángeles que estaban celebrando y cantando y decían: gloria a Dios en las alturas y a los hombres paz y buena voluntad en la tierra. Hubo una gran celebración. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios había venido a esta tierra, había sido introducido por el Padre para que todos comenzáramos a adorarle a Él. Ahora escúcheme bien. Aquí hay un problema que puede ser problema doctrinal si no lo explicamos. Dice: introduce al primogénito. Perdón, ¿que no Jesús es el unigénito? ¿Se habían dado cuenta de eso o no? Ahí dice primogénito. Entonces, a ver, ay, ya me pusieron a pensar. Entonces no está hablando de Jesús. ¿De quién está hablando? No, sí está hablando de Jesús, porque el versículo anterior me está diciendo que a ninguno de los ángeles le dijo eso, solamente a su Hijo, pero le llama primogénito. Bueno, podemos aceptar ese argumento de primogénito de María, está bien, pero de acuerdo a la Escritura, amado hermano, Romanos 8:29 dice que Él es el primogénito de muchos hermanos. En otras palabras, Jesús, el Hijo de Dios, y todos los que creemos en Dios por Jesucristo, dice Juan 1:12, nos da potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero el primero y el primogénito de todos nosotros es Él. ¿Lo entendió? ¿Sí lo entendió? Ok. Colosenses 1:15 dice que Él es el primogénito de toda creación. Entonces, cuando vemos esto, está hablando de la creación, de lo que es la humanidad del Hijo de Dios en esta tierra, porque cuando anduvo en esta tierra no era un espíritu, no, era un hombre de carne y hueso como tú y como yo. Por eso se le llama el primogénito de toda creación. No significa que el Hijo de Dios haya sido creado, significa que Jesús fue creado. Es algo distinto. No sé si me expliqué en esto. ¿Sí? Pero, escuche bien, para que terminemos con esto, para que entendamos lo que acabo de decir. La Navidad, según el Espíritu de Dios, confiesa a Jesús por encima de todo nombre. Filipenses capítulo 2, 5 al 11. ¿Me ayuda un pianista, por favor? Los felicito por estar atento a la palabra, hermanos. La verdad que un estudio así, ya muchos deberían de estar dormidos, pero el que están despiertos significa que están aprendiendo y que se están llevando la palabra a su corazón. Filipenses 2, 5 al 11. ¿Estamos? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y mire, está hablando de lo que nosotros llamamos Navidad, o está hablando del momento que dice cuando Dios introdujo a su Hijo a este mundo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por eso se le llama el primogénito de todas las cosas, porque fue en cierta manera hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué hermoso es esto. Por lo cual, gózate, hermano,
Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En esta temporada que el mundo le ha llamado temporada de Navidad, aunque no es la fecha de Navidad, tú y yo tenemos que confesar que Jesucristo es el nombre sobre todo nombre. Si los católicos están celebrando a Tammuz, si otros están celebrando a Asera, si otros están celebrando a todo mundo, nosotros estamos celebrando que un día Jesucristo vino a este mundo, se despojó de su gloria, se despojó, mejor dicho, de su realeza para hacerse igual que nosotros y de esa manera poder acercarnos con el Padre. Entonces el cristiano lo celebra y su nombre es sobre todo nombre, y en su nombre se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y sabes qué, al decir esto, la Biblia está diciendo que aquel que quería la gloria para él mismo tiene que doblar rodillas ante el Hijo de Dios. Me estoy explicando. Los que están en los cielos, si por alguna razón, porque hasta el día de hoy algunos teólogos están preguntando cómo es que el diablo se presenta ante el trono de Dios para acusarnos diariamente, cómo que es que Dios le da chance y le permite. No me pregunte cómo le hace, hermanos. Pero si estuviera en los cielos, si está en la tierra o está abajo de la tierra, de igual manera se tiene que inclinar ante el único nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Gloria a Dios. Mira lo que dice, termina diciendo, ponte de pie por favor. Y toda lengua, vamos, toda lengua confiese. Eso es lo que no quiere el espíritu del anticristo, que confesemos. Toda lengua confiese. Vamos a confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén.